A veces, lo más pequeño puede tener los mayores impactos en nuestra salud. Mi nombre es Sara Daza y junto con mi compañera Daniela Márquez descubriremos cómo el óxido de magnesio transforma nuestra salud. Acompáñanos. Pero antes de comenzar, quiero que imaginemos que estamos por recorrer el camino del óxido de magnesio, desde su origen químico hasta su impacto en nuestra salud. En esta presentación descubriremos paso a paso cómo este compuesto se convierte en un aliado para nuestra salud. Les mostraré su fórmula, sus propiedades y cómo este puede tanto ayudarnos como afectarnos según su uso. Por eso, este índice no es solo una lista de temas, sino el mapa de un viaje donde la química se conecta con nuestra vida. Todo comienza con fuego. Cuando el magnesio entra en contacto con el oxígeno, se enciende una luz tan blanca e intensa que ciega al instante. Pero de esa luz tan blanca e intensa nace uno de los compuestos más útiles en la salud y en la medicina, el óxido de magnesio. Un polvo blanco a simple vista, pero con una estructura química tan poderosa que esconde unas reacciones fascinantes en nuestro cuerpo. Hoy conoceremos cómo de esa unión de fuego y aire surge una sustancia capaz de sanar, equilibrar y proteger nuestro organismo. Pero aunque esta sustancia tenga una fórmula química tan corta, MgO, detrás de ella se esconde una historia de equilibrio y energía. Por un lado, tenemos al magnesio, un metal brillante, fuerte y lleno de energía. Y por el otro lado tenemos el oxígeno, el elemento que da vida y movimiento. Cuando estos dos se unen, el magnesio emite una luz blanca tan brillante que simboliza el nacimiento de una nueva sustancia, el óxido de magnesio. Una unión simple, pero perfecta. Dos elementos que al combinarse cambian su esencia para crear algo completamente nuevo. Su fórmula es simple, pero sus propiedades lo convierten en uno de los compuestos más versátiles en la medicina. A continuación, mi compañera les explicará sobre estas maravillosas propiedades. Propiedades físicas y químicas del óxido de magnesio. Este es un compuesto sólido de color blanco que tiene forma de polvo fino, como se puede observar en el video. No posee olor, por lo que es inodoro. Tiene una densidad de 3,58 gramos sobre centímetros cúbicos, lo que lo hace mucho más denso que otras sustancias orgánicas. Tiene un punto de fusión muy alto de 2.852 grados centígrados y un punto de ebullición de 3.600 grados centígrados. Pasando a sus propiedades químicas, tiene un tipo de enlace iónico, ya que esto significa que está formado por iones cargados positivamente y negativamente y que están unidos por fuerzas electrostáticas muy fuertes. También es neutralizador, por lo que puede neutralizar gases ácidos como el dióxido de carbono o los óxidos de azufre, actuando como un agente purificador. Este compuesto también tiene una estabilidad térmica muy alta, ya que no se descompone al calentarse, sino que mantiene su estructura hasta temperaturas extremas. Y este se puede usar como aislante térmico y como material refractario. En cuanto a su carácter básico, es un óxido básico, ya que reacciona con agua y con ácidos formando bases y sales. Y por último, no es reductor ni oxidante. Este solo reacciona con ácidos fuertes y en presencia de humedad. Utilidad histórica en la medicina. Todo comienza en el siglo I después de Cristo, en como se menciona en algunos textos antiguos, sobre un polvo blanco que se obtiene de minerales y tiene propiedades calmantes. Luego, en 1755, Joseph Black identifica al magnesia alba, que es un polvo blanco, y descubre que al calentarlo se convierte en óxido de magnesio, por lo que en este año se da el primer reconocimiento científico del óxido de magnesio. Seguimos con el siglo XVIII, que en este año ya se empieza a utilizar el óxido de magnesio como un antiácido para poder aliviar la acidez estomacal y purgante para poder limpiar el sistema digestivo, bajo el nombre de leche magnesia o magnesio. Seguimos con
1808, en donde en este año Sir Humphrey, que es un químico, aísla el elemento magnesio del óxido de magnesio, por lo que se comprende mejor la composición y el comportamiento del óxido de magnesio en el cuerpo humano. Siguiendo con su utilidad histórica, en el siglo XIX se populariza el uso farmacéutico de la leche magnesia, que como sabemos es un derivado del óxido de magnesio, por lo que su uso se extiende a farmacias europeas y americanas, donde se vendía como polvo de magnesio en presentación de sobres y de frascos. Luego, en las décadas de 1920 a 1950, se consolida en la farmacopea moderna como un medicamento básico, por lo que se normaliza su dosificación y en antiácidos y laxantes. Luego, en 1960 a 1980, ya los estudios clínicos confirman su eficacia y su seguridad, por lo que se incluyen tratamientos digestivos y suplementos de magnesio. Pasando al año de 1990, se investiga su papel en la deficiencia de magnesio y en la salud neuromuscular, por lo que se usa como fuente de magnesio en terapias nutricionales. Para finalizar con la utilidad histórica, en el siglo XXI, es decir, en la actualidad, tiene un uso extendido en la medicina y en la farmacología, ya sea como antiácido, como laxante, como también para poder prevenir la deficiencia de magnesio, entre otros. ¿Cómo entra el MgO en nuestro cuerpo? Pensemos por un momento que el óxido de magnesio es como un viajero microscópico que inicia su recorrido por medio de una cápsula o un sorbo de suspensión. Este pequeño viajero ingresa en nuestro cuerpo en forma de polvo, cápsula o tableta, y su destino final es el estómago. Allí, en medio de ese ambiente ácido, es donde ocurre su verdadera transformación. El óxido de magnesio reacciona con el ácido clorhídrico, dando origen así al cloruro de magnesio y al agua. En ese momento, este viajero se convierte en energía útil para nuestro organismo, liberando así sus iones de magnesio esenciales para nuestro corazón, nuestros músculos y nuestros nervios. ¿Recuerdan cuando al inicio les comenté que el óxido de magnesio se iba a convertir en un aliado médico? Bueno, aquí es donde esa promesa se cumple. Gracias a la química, deja de ser un polvo blanco para convertirse en medicina. Desde el punto de vista químico, el óxido de magnesio reacciona con los ácidos de nuestro cuerpo, especialmente con el ácido clorhídrico del estómago, generando así cloruro de magnesio y agua, que neutralizan la acidez. Pero su función no termina ahí. Al mezclarse con el agua, forman hidróxido de magnesio, también conocido como leche de magnesia, que actúa como un laxante osmótico natural, que regula el tránsito intestinal. Finalmente, al liberar iones de magnesio, este se convierte en un suplemento mineral, esencial para el equilibrio de nuestros músculos y nuestros nervios. Una frase muy importante que quiero compartirles es: lo que cura en dosis justas, daña en exceso. Y esto nos quiere decir que el uso excesivo del óxido de magnesio puede generar efectos en nuestra salud, lo cual profundizaremos más adelante. A veces olvidamos que la química no solo está en los laboratorios, sino también en las medicinas que nos curan, los tratamientos que nos alivian y hasta en los productos que utilizamos a diario. Por eso, el óxido de magnesio nos demuestra que la química también sana. El óxido de magnesio tiene múltiples usos en la medicina. Uno de ellos es el uso gastrointestinal. Aquí alivia el estreñimiento y la acidez por medio de laxantes suaves. Otro de sus usos es el uso nutricional, donde fortalece nuestros huesos, nuestros músculos y nuestros nervios por medio de suplementos minerales y multivitamínicos. Otro de sus usos es el farmacológico. Aquí ayuda a eliminar los metales pesados de nuestro cuerpo, incluyendo las toxinas, por medio de tratamientos desintoxicantes. Otro de sus usos también es el odontológico, donde hace parte de los materiales odontológicos y los fortalece. Un ejemplo bastante claro de esto es el cemento dental,
el material que utilizan para crear las prótesis dentales. Para concluir con sus usos, tenemos su uso dermatológico. Aquí permite aliviar las irritaciones en la piel y la humedad por medio de cremas calmantes, mascarillas y desodorantes naturales. Seguimos con su descripción a nivel farmacológico. Tiene como nombre genérico óxido de magnesio. Su fórmula es MgO, que cuenta con un átomo de magnesio y con un átomo de oxígeno. Tiene como clase terapéutica como antiácido, laxante y suplemento mineral. Y por último tiene una vía de administración oral que tiene diferentes presentaciones, como tableta, como polvo, como cápsulas o suspensión oral. Siguiendo como su clasificación farmacológica, este compuesto es un antiácido, ya que actúa neutralizando el ácido clorhídrico del estómago, y esta reacción reduce la acidez gástrica, eleva el pH del estómago y alivia los síntomas de ardor, de reflujo y de gastritis leve, por lo que tiene un efecto rápido pero moderado y de corta duración. También es un laxante osmótico, ya que este compuesto al contacto con el agua forma el hidróxido de magnesio, el cual atrae el agua hacia el intestino por medio del proceso de ósmosis. Este aumento de agua suaviza las heces y estimula el movimiento intestinal. Además, tiene un efecto entre 6 a 12 horas después de su uso, de su administración oral. Y por último está como suplemento mineral, ya que aporta magnesio esencial al organismo. El óxido de magnesio no es solo un compuesto químico, sino también un actor principal en nuestra salud. Pero, ¿qué pasa cuando lo consumimos? Veamos cómo el óxido de magnesio interviene en distintas enfermedades y cómo, usándolo con sabiduría, puede convertirse en un verdadero aliado para nuestra salud. Aquí es donde el óxido de magnesio nos empieza a mostrar su verdadero poder dentro del cuerpo humano. No se queda solo en la teoría química, sino que actúa directamente en nuestros sistemas vitales. En el sistema nervioso y muscular, impulsa el movimiento y la energía, ayudándonos a evitar calambres o fatigas. En el sistema digestivo, actúa como un escudo, neutralizando la acidez y calmando el malestar estomacal. En el intestino grueso ya su efecto cambia por completo y pasa a ser un aliado del equilibrio, estimulando el tránsito intestinal y aliviando el estreñimiento. En esta parte veremos cómo el óxido de magnesio sigue dejando huella en distintos sistemas de nuestro cuerpo. Sistema cardiovascular. Aquí ayuda a mantener el ritmo cardíaco normal y regular los electrolitos. También se usa como apoyo en caso de arritmias leves e hipertensión arterial. También tenemos el sistema óseo y metabólico. Aquí ayuda en la formación de los huesos y en el metabolismo del calcio y del fósforo, previniendo a su vez enfermedades como la osteopenia, la osteoporosis y la deficiencia de magnesio. Por último, tenemos el sistema endocrino y metabólico. Aquí favorece el tránsito intestinal y actúa como un laxante osmótico, ayudando en casos de estreñimiento leve o crónico. Pero ojo, si el óxido de magnesio se usa de una manera excesiva o inadecuada, puede pasar de ser nuestro aliado a convertirse en nuestro enemigo, provocando los mismos trastornos que busca aliviar. Por eso, el MgO nos recuerda que incluso lo que sana puede dañar si se usa sin medida. Medidas preventivas que debemos tener con el óxido de magnesio. En cuanto a la prevención en el uso médico y farmacológico, como primera medida tenemos que el uso bajo prescripción médica, ya que si bien, aunque se vende sin receta, el uso se debe ajustar a la dosis recomendada para poder evitar el exceso de magnesio en la sangre. Como segunda medida está controlar la dosis diaria y no prolongar su uso sin indicación, ya que unas dosis altas de óxido de magnesio pueden provocar diarrea, debilidad o alteración cardíaca. Como tercera medida está evaluar la función renal antes del uso prolongado, ya que algunas personas que tienen insuficiencia renal no eliminan el magnesio correctamente, por lo que es mejor evitar su consumo o hacerlo bajo control médico.
Como cuarta medida tenemos evitar combinarlo con ciertos fármacos, que lo mejor es que se administre 2 horas antes o después de antibióticos, de hierro, entre otras cosas, para evitar reducir su absorción. Y por último, que se mantenga una hidratación adecuada, ya que cuando se usa como laxante, debemos beber mucha agua para evitar una deshidratación. El óxido de magnesio también se usa en laboratorios, en construcciones, en procesos industriales y en materiales refractarios, por lo que se deben de tener las siguientes medidas en estos ámbitos. Como primera medida está el uso del equipo de protección personal, como las mascarillas, las gafas, los gorros, la ropa protectora, para poder evitar el contacto con el polvo y que pueda irritar tus ojos y las vías respiratorias. También en donde trabajemos con este óxido se debe tener una ventilación adecuada o si no tener extractores de aire. Además, como tercera medida está el almacenamiento seguro. Este óxido de magnesio se debe tener en un envase fresco, seco y lejos de cualquier ácido con el que pueda reaccionar. Y como última medida está la higiene post-trabajo, la cual es tener una buena higiene, es decir, lavarnos las manos y el rostro después de manipular este óxido para poder evitar una ingestión accidental. Finalizando con las medidas preventivas, tenemos la prevención nutricional. Para esto debemos tener, primero que todo, una dieta rica y equilibrada en magnesio. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, consumiendo legumbres, verduras, aguacate, frutos secos, entre otros alimentos que nos brindan magnesio. Segundo, debemos consumir el suplemento solamente cuando tengamos déficit diagnosticado o cuando el médico nos lo recomienda. Y como tercera medida está controlar las cantidades de magnesio de las personas que tienen enfermedades renales. En conclusión, el óxido de magnesio es un material esencial tanto para la industria como para nuestra vida cotidiana, ya que sus propiedades hacen que sea un material esencial para la medicina, la construcción y la fabricación de materiales refractarios. Además, tiene un papel muy importante en la salud humana, lo que hace que sea fundamental para nuestro bienestar, por lo que comprender su uso y su beneficio hace que veamos más la importancia de saber más sobre la química de los materiales que usamos a diario. Para culminar con esta presentación realizada por Sara y Daniela, te invitamos a descubrir la sorprendente presencia del óxido de magnesio en la medicina y la química. Un mineral que calma, equilibra y protege el cuerpo humano. En la química, su poder transforma la materia y da origen a nuevos materiales esenciales. Del laboratorio al bienestar humano, el óxido de magnesio nos recuerda que la química está en todo lo que somos y hacemos. Así cerramos esta presentación demostrando que incluso los compuestos más simples pueden tener un impacto extraordinario. Esto fue todo acerca del óxido de magnesio. Muchas gracias por habernos escuchado y espero que les haya interesado conocer un poco más acerca de este compuesto tan importante.